Usaba a trabajar con una compañía de toro independiente cerca de St. Cloud, Minnesota. Nosotros operábamos principalmente cerca de Wilmar, Sauk Center, Tomskog y Glenwood. Usaba a menudo asistencia y recuperación en las calles. En estas partes obtienes una cantidad sorprendentemente grande de vehículos que se han abandonado en el medio de la nube. Sé que es un punto común para ver récords rastreados por el lado de la calle, pero si no fuera para gente como yo, verías 3 veces los mismos. Así que recibí este llamado sobre un récord rastreado que se había rompido en una señal de parada y se había dejado por el lado de la calle. Me llamaron para la recopilación. No es divertido salir en la oscuridad mientras las nubes de lluvia se mueven, pero eso es aún más motivo para hacerlo. Accidentes suceden en la oscuridad. Alguien podría ser herido. Me tomó un tiempo salir de allí. No había muchos coches en la carretera. Me volví a las luces de alarma y salí, manteniendo los oídos en la boca mientras escuchaba mi playlist de trabajo. Me estaba entrenando condicionalmente a solo escuchar el país en el trabajo y la roca en mi tiempo libre, pensando que podía salir de mi camino en una especie de cosa de reconocimiento de la vida de trabajo. Una vez salí de mi coche podía inmediatamente ver que algo estaba mal. Había ido por esa carretera antes, y nunca había visto un señal de paro en la zona cercana. Era una carretera recta. ¿Por qué habría un señal de paro? La pregunta actual era este viejo árbol. La pintura había secado hace años y la mitad del interior era rompida o rompida. Había alga a la mitad de las ruedas con tufas de grasa que se estiraban fuera de la suspensión. Esta cosa no funcionaría en años. Joder. Ni siquiera se podía moverla. Yo estaba perplexo. No había ninguna manera de que alguien estuviera conduciendo esto o caería en cualquier cosa. Alguien lo habría atrapado ahí por una razón u otra. Volviendo mi atención a mi coche, casi me cagué en la espalda. No he contado menos de 5 personas por el lado de la carretera mirando a las luces de alarma. 5 personas, todos de diferentes edades. Tenían este extraño aspecto de adoración absoluta en sus cabezas, con un poco de dorado y sin brillar. No se parecía que me importara mi presencia. Estaban solo ahí por las luces. Me miré a ellos por un momento. Estas eran las personas que habían atrapado el coche sin duda. Joder. Algunas de ellas todavía tenían manos y botes sucias. Me he pensado en decir algo. Pero he pensado que solo me quitaría el teléfono en caso de que alguien quiera causarme problemas. He cerrado mi coche no tomando mis ojos de estas personas, y he intentado seguir con mi trabajo. Ellos no se parecían a mí. Solo estaban ahí, sus ojos abiertos y negros, mirando a las luces de alarma. Era tan asombroso. He caminado por ese coche constantemente mirando por mi espalda. Estaba esperando a que uno de ellos saliera a correr o a gritar. Pero nada sucedió. Solo estaban ahí sin un sonido o una palabra. Respirando pesado en unísono. He pensado en filmarlo, pero honestamente tuve que salir de ahí. He sacado la señal de caída de la carretera y he preparado el coche. A través de todo esto me sentí tan preocupado, mi espalda se estiraba cuando hubiera un sonido fuerte. Una cadena de ruedas podría sacarlos, o un grito de metal. No sabía lo que tenían en mente estas personas, así que no sabía lo impredecible que eran. Cuando terminé y me preparé para salir, le di un último vistazo a sus espaldas. Mi corazón se volvió a golpear cuando uno de sus ojos, sí, un solo ojo, se volvió a mí. Probablemente estaba en sus 40 con el tipo de rostro que simplemente gritaba exhaustión. Cuando el segundo ojo se acercó lentamente en mí, se sentía una sensación de inseguridad en mi estómago. Algo de ella era inhumano. No se sentía como al encontrar los ojos de un amigo de Minnesota, o incluso de un Homo sapien. Esta mujer era algo más, algo diferente. Estaba a punto de regresar a mi coche cuando abrió la boca y dijo, «Mírate a mí», dijo ella. Lo hice. No podía no hacerlo. Sentía como mirando a un predador, manteniéndolo a salvo. Tenía que mirar a ella. Por supuesto, había un plan para ello. No noté a los 2 hombres seguirme desde el otro lado de la carretera. Tengo un duro tiempo recitando esta parte. Está quemada en mis pensamientos, pero no es como una buena quemadura. Es como un escabillo, y solo odio apretarlo. La única palabra que puedo usar para ello es que me asusta. No solo por las implicaciones violentas, sino porque ahora sé por primera vez justo lo frágil que soy como persona y como hombre. Las manos me agarraron y me pusieron contra el lado de mi coche.
Un chico en sus 50 y lo que parecía una chica en su década de edad. Ambos increíblemente fuertes, con el tipo de gripe que se puede esperar en un animal salvaje. Se me acercaban como si su vida dependiera de ello. Y aún así, ninguno de ellos dijo nada. Ningún ruido, ninguna palabra. Solo ojos y ojos sin sonido. Aún entonces, mientras mis manos se agarraban contra el metal frío, ni siquiera me miraban. Aún así, miraban las luces de alerta. El que había hablado vino a la vista. Me enfrentó y me agarró algo. Se veía como una de esas cámaras de boxes antiguas con un círculo en el lado. Lo volvió a activar con un sonido metálico, me cerraba con una luz poderosa y cálida. Lentamente lo volvió a activar con el círculo en el lado, como una caja nocturna en una caja. Con cada clic, algo bloquearía la luz por un segundo, efectivamente haciendo que fluyera. Lo volvió más rápido y más rápido, brillando y se convirtió en una luz de strobe. No puedo explicar lo que sentí. Fue como si algo me llenara el estómago, como si mi cuerpo se contractara en sí mismo, tratando de hacerme disminuir. Me volví tan hiperfocada en esta sola luz brillante que salía de esa pobre caja negra. Ni siquiera me di cuenta de que me habían dejado las manos, o de cómo se reunían todos alrededor de mí, de cómo miraban como si tuviera este estómago mental. No podía moverme, no podía mirarme. Mi mente estaba llena de este sonido de clic, resetando cada impulso que venía a través de mi mente. Debería correr, clic, ¿quiénes son estas personas? Clic, estoy en peligro. Clic, no pude terminar ni una sola línea de pensamiento. Solo me quedé allí, tan transfigurada de esa caja como si hubieran sido mis luces de alerta. No sé cuándo me perdí. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido minutos. Todo lo que sé es que me desperté por el lado de la carretera horas después cuando un pasajero me tocó en la espalda. ¿Estabas bien allí?, me preguntaron. ¿Te duele? Me moví la cabeza intentando ajustar mis ojos. Todavía estaba quemado de la luz. No lo sé, dije. Honestamente, no lo sé. Llamé a mi jefe, le dije lo que había pasado, explicándole por qué no había respondido a ninguna llamada. También le dio una declaración a la policía, explicándole lo poco que podía a un hombre muy comprensible. No les hizo sentido, ni a mí por eso. Nada fue robado, nada fue vandalizado. Solo personas atacando personas por algo que no parecía ser el motivo. Los policías parecían sentirse orgullosos de oírlo, como si ya se disculparan por lo que no podrían hacer. No los vi hasta mucho más tarde, en circunstancias muy diferentes. Estuve en descanso para un par de días para volver a mis pies, pero en ese momento, ni siquiera sabía lo que estaba sintiendo. Volviendo a casa, no pude concentrarme. Todo se sentía mal. Ni siquiera podía concentrarme en las tareas más minutas. Olvidé el arroz cocinado en el horno, dejé mi teléfono en medio de una llamada, dejé el tapón corriendo, me quedé atrasado, como si hubiera algo malo. Como si hubiera algo malo en la parte de atrás de mi mente. Esto continuó por un par de días. Recuerdo vivamente cómo intenté transmitir algún show de realidad estúpido, pero me quedé olvidando de lo que estaba viendo. No me atreví a usar mi auto o a ir a comprar. Caminé e incluso entonces tuve que mirar mi lista de compras cada minuto. Recuerdo una vez cuando intenté tomar un baño, dejé el agua corriendo, olvidándome de cerrarla. Igual que con todo lo demás. Cuando terminé y salí, volteé el botón de luz, pero ese botón es algo realmente sensato, y accidentalmente lo cliqueé 2 veces, haciendo que la luz se encendiera. Eso envió una onda de calma a mi cuerpo. Un tipo de calma aliviante que obtienes al salir de un bosque y entrar a un cuarto de habitación. Fue familiar y bienvenido, como si esto fuera lo que tenía que sentirme. De una manera simple. Me lo arregló. Por un momento me sentí como yo otra vez. Me quedé ahí por unos minutos simplemente volteando el botón, en y fuera, en y fuera. Lo apreté hasta que el clic del botón empezó a sonar como el clic de la caja negra, hasta que el tiempo empezó a despegar, haciendo que cada clic pareciera más lejos, sin importar cuánto rápido fui. Y cuando me miré en el espejo pude ver que mis ojos eran completamente negros, tan extraños como los que había visto esa noche. Pude imaginarme como ella, cansada, sin brillar, y perdida en el mundo. Me asustó muchísimo. Me cerré los ojos e intenté mantenerlos cerrados, pero cada momento lejos de las luces el clic me descargó. Como si estuviera atrapado en el medio de ningún lugar mientras un desierto se apaga lentamente. Pude sentirme creciendo más lejos, más frío, más lentamente.
Me volteé y giré en mi cama, tratando de enfocarme en algo, en cualquier cosa. Mississippi, me murmuré. Escríbeme, Mississippi. Llegué todo el camino la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pude empezar, pero no sabía qué estaba haciendo. La cuarta vez me enloquecí y ni siquiera sabía por qué. Algún día en la noche oí sirenas, no tan lejos, algo me tocó, me quería levantarme. La idea se me ocurrió que quizás en algún nivel solo quería ver las luces brillantes. Me levanté a la ventana de mi cuarto y puse mi mano en los ojos. Sabía que no debería enloquecerme con eso. Intentaba luchar contra mí mismo. Los únicos pensamientos que significaban ninguna interrupción eran esos destinados al único propósito de ver esas luces. Intentaba convencerme de escapar, pero no fue tan fácil. Solo un vistazo, pensé, para ver si funcionaba. Había 3 autos de policía y una camioneta de fuego, todos con luces. Me mesmoré. Lo vi con tanto detalle. Era como si el tiempo tomara un paso atrás solo para permitirme sonreír en la emoción. Pude ver cada cambio de color, la intensidad de movimiento y el cambio de luz. Era como un mini cosmos llenando mi cabeza con calma y emoción. Me miré desde la ventana de mi cuarto. Era absolutamente maravilloso. Solo estaban allí por un momento, pero eso era todo lo que necesitaba. Me quedé sin aire, mi cara caliente y mis ojos aguares. Me sentí como si estuviera en un maratón. Mierda, ni mis pies eran fuertes. Tuve un breve momento de claridad cuando las nubes en mi mente partieron. Tuve que mantener la intensidad, tuve que quedarme sano. Corriendo a la cocina, obtuve mi luz y todas las baterías que podía encontrar, llenando una caja completa de pedazos misceláneos sobre el piso. Tuve que parar un par de veces para encender la luz, un boost. Al final de la noche me encontré estando en medio de una cocina oscura, con mi luz finalmente plantada debajo de mi cara, cliqueando en y fuera, en y fuera. Tuve que hacerlo. Pasé a dormir después de eso. El dormir no me dio nada, pero esa luz constante me mantuvo. Me permitió mantener mi cabeza claro suficiente para hacer algún tipo de plan para luchar contra él. No que realmente lo quiera, pero porque sabía en mi corazón que no era normal. Habían hecho algo terrible para mí, pero por el momento tuve que encontrar una manera de vivir con eso. Tomé mis luces de Navidad y las puse a brillar intermitentemente. Las tapé en la pared de mi habitación, justo al lado de mi computadora. Quedándome bastante lucido, conseguí buscar la red para cualquier cosa, pero no pude encontrar nada. Intentaba escribir Mississippi en mi cabeza para ver si estaba pensando de forma directa o no. Más frecuentemente que no podía hacerlo, pero incluso un corto rato de luces me hacían bajar un par de letras. Pero sí, no llegué muy lejos en mis búsquedas. Nunca había oído algo así sucediendo a nadie, y ni siquiera a nadie más. Luego solo estaba altavando entre mi computadora oscura y una página blanca a la pantalla completa. En y fuera. En y fuera. Pude ver que me estaba quedando más flaco. La falta de sueño me perdió. Mis manos estaban moviéndose por la falta de comida. Después de un tiempo me di cuenta de que no podía solo tener luces alrededor de mí. Necesitaba alentarme, mirar, caer en ellas. Me estaba quedando desesperado. Pregunté las calles, esperando ver o oír algo que me pudiera dar esa vuelta rápida. Incluso pensé en empezar un fuego solo para que un coche de fuego viera. Fue cuando me golpeó. Es probablemente lo que esas personas habían estado haciendo todo el tiempo. Pusieron ese coche rojo y me dejaron ahí. Quizás solamente por las luces. Es difícil admitir mi punto bajo. Estaba con mi teléfono en mi mano, a punto de llamar al para denunciar que estaba siendo atacado. Cualquier cosa para obtener las luces y las sirenas. Había esa voz gritante dentro de mí que me exigía que lo hiciera. Y un grito me decía que me estaba destruyendo. Tuve una opción. Voy a seguir este camino y encontrarme un esclavo de impulsos o surrender a la nube en mi cabeza. Ese fue el camino. Me rompí el teléfono y me alejé lentamente olvidando dónde iba o lo que estaba haciendo. Solamente recuerdo el cielo se volviendo oscuro y lluvia. Hubo un coche sonriendo mientras me acercaba y un conductor preocupado preguntándome cómo estaba. Sin dirección, ni propósito, ni solución. Solo seguí ir a algún lugar. Es una sensación extraña encontrarte perdido en tu propia oscuridad. Se siente como mirar tu vida a través de un esclavo apretando solo partes y piezas con una barrera entre ellas. Y al final, mis esfuerzos eran inútiles. Había otros allí a mi lado del esclavo.
Otras personas tan perdidas caminando. Algunas me recordé de esa terrible noche. Otras ni siquiera eran humanos. No es como si las hubiera visto. Es más como si las hubiera sentido. Luego todo volvió a mí. Estaba estando en una salida en un bosque en el medio de la nube. Había otros allí, pero no me importaba mirarlos. Todo lo que podía concentrarme era la mujer de medio año estando frente a mí con una caja negra brillante y un esclavo que clicaba. De todas las luces que había visto, esta era la más hermosa. Fue como si me fuese a una comprensión más profunda. Los clics se separaron más lejos y cada momento se estiraba. En ese brillo cada pincel de la luz era como días que pasaban en el cielo de mi propia creación. Había una benevolencia allí, alguien que me cuidara como una bomba en mi alma. Luego se detuvo. De vuelta en la oscuridad, una mujer se quedó sin teléfono mientras el esclavo se detuvo. El esclavo se quedó sin teléfono mientras el esclavo se detuvo. El esclavo se quedó sin teléfono mientras el esclavo se detuvo. El esclavo se quedó sin teléfono mientras el esclavo se detuvo. Mientras el esclavo se detuvo. Ella preguntó, ¿estamos realmente haciendo esto? Hubo un momento solemne en el que ninguno de nosotros sabía qué hacer. Finalmente un hombre más viejo se acercó. Él miró a la joven mujer de arriba y abajo y se volvió al resto de nosotros. Nadie dijo nada. ¿Qué estaba allí para decir? Él lo consideró, luego se acercó y dejó todo su peso detrás. Lo descubrió. Empezó a dispararle a través del ojo. Se cayó al suelo. El teléfono se desmanteló de sus manos. Los demás empezaron a golpearla dentro de un pulgón de la vida. Fue absolutamente desesperado. Es como si no estuviera siendo humana con ellos. Llamé a los servicios de emergencia. Joder. Les conté exactamente lo que estaba viendo, un grupo de personas brutalmente golpeando a alguien. Mientras tanto, los demás seguían atacándola. Ninguno de ellos se miró, ni siquiera se asustó. Vi que la espada de sangre golpeó una de sus caras, y ni siquiera brilló. Quizás querían ser convencidos, o quizás no había espacio para una segunda pregunta. De todos modos, nos hubiéramos cumplido nuestro deber. Ella paraba a respirar cuando salió. El hombre que inició la golpeación agarró una mano hacia mí, solicitando el teléfono de vuelta. Le lo mandé a él. Era demasiado nuevo para ser confiado con algo de ese valor. Quería hablar, pero no. Miraba abajo al cuerpo rompido, respirando. Me hizo algo. Puso una sugestión en mi cabeza, de que quizás esto no estaba bien. Me hizo preguntarme y me hizo pensar. Recuerdo estar ahí, mirando el sangrado agua, cuando pensé. ¿Puedo espeluznar a Mississippi? No podía. A pesar de seguir este camino y sucumbir a todo, todavía estaba tomando algo de mí. Eso era más evidente que nunca. Fue una pequeña recuerda de que sí. Estaba caminando el camino equivocado. Estaba haciendo algo malo. No me estaba arreglando de este modo. Había sirenas en la distancia. Pude ver el topo de la línea de árboles cambiando de color. Estaban viniendo. Los demás se escondían al lado de la carretera. Los ojos se iban oscuros con anticipación. Me uní a ellos desesperadamente tratando de crear algún tipo de plan. Cuando las luces brillaban alrededor de la carretera, era como beber un vaso de agua fría en un día caliente. Fue una brisa soplante. Nada como lo que había vivido en esa caja negra, pero una sustitución. Una buena. Los colores nos batieron, y nos lo sumergimos todo. A pesar de todo, me sentí que no estaba bien. Como si estuviera siendo usado y manipulado. Como si hubiera algo en esas luces brillantes mirándome de regreso. ¡Ao! Alguien gritó. ¡Ao! Los demás se unieron. Una orquesta de voces agitadas. Al principio era solo un ruido, pero podía ver lo que nos estaban dando. Era un nombre adecuado, la cosa que nos llevó, dándonos un vistazo a algo más. ¡Ao! El final. La CEU. ¡Ao! Había una ambulancia y 2 coches de patrulla. A medida que llegaron a la herida mujer, todos estábamos saliendo del bosque juntos. Alguien nos gritaba para parar. Había amenazas, demandas, pistolas. Luego un clic. Mirando a mi izquierda, la mujer con la caja negra había regresado. Una primera luz brillante en su dirección fue todo lo que tomó para distraerlos. No podía ver bien desde mi ángulo.
Los demás se acercaban a ella como Mouths, pero aún no había caído bajo su espeluznante. En lugar de eso, miré a la herida mujer. Estaba casi inconsciente. Los paramédicos no tenían tiempo para llevársela. Uno de ellos estaba escondiéndose en la espalda de la ambulancia, mientras el otro solo estaba ahí, mirando a la mujer con la caja negra. Todos nos movimos lentamente. Unos gritos, una declaración de fe. No, no fe. Solo oración. No es fe cuando lo has visto, cuando sabes que está ahí. Los demás se unieron en un círculo. 2 policías también. Todos miraron a esta luz captivadora, esta invitación a observar, a salir de ti mismo y ver esta bendición escondida. Traté de mirarme. Traté tan duro. Traté de mantener los ojos cerrados. Pero no podía. No podía. Quería mirarme más profundo y desaparecer en esa luz, y dejar que me quemara en medio, dentro y fuera, para ser libre en casa. Escuché que llamaba. No puedo describirlo, pero lo oí. Incluso con 2 manos cubriendo mis ojos, el sonido de un clic de esa caja llevó su camino a mi cabeza y forzó un impulso eléctrico de luz dentro de mis lápices. No importa, pensé. Quizás sería maravilloso al final, mirándolo de vuelta. Es tan irreal. Los pensamientos siguen ahí, pero es como... Ni siquiera son mis propios. Traté de recabar un filme que viste hace años, y ya sabes, si no hubiera sido por una cosa estúpida, nunca lo hubiera hecho aquí. Uno de los policías, el que dibujó la pistola, la dejó. La salí cuando estaba atrapada. Me caí duro, torso primero, golpeando el aire a través de mis lápices. Allí, sentado al lado, noté que estaba sentado paralelamente a la mujer asesinada. Mirando a una a otra desde el parque, me recordé que aún había tiempo. Mirando a ella, no vi aire, solo vi el dolor de lo que iba a pasar si no me rompiera. Así que lo hice. En un golpe rápido, agarré la pistola a mis pies, la agarré, la puse hacia adelante y miré. Puse el botón. Al momento que lo hice, mis ojos caían en la caja negra. Pude verla antes de mí. Cada luz de esa caja se estiraba durante días, semanas. Pude ver la pistola viajar por el cielo en mi mente como un cuerpo celestial viajando por las estrellas. Pude caer en mis pensamientos en este mundo de aire, eternamente visto y amado, deseado, necesitado. Me desnudé completamente igual que los demás. Lo hice. Me asusta mucho admitirlo, pero experimentar esa cosa por la 3ª vez fue el último golpe. Afortunadamente esa sola baliza encontró su objetivo. La caja se rompió en piezas. Dentro de ella no había nada sino una luz poderosa y un pequeño fan de mano. Eso era todo lo que había. Mientras las piezas se rompían por el asfalto, había un momento de realización, como si algo fuera de mi mente. El mundo empezó a girar, como si pasara 1.000.000 de kilómetros por hora. Tuve el peor caso de vértigo que había experimentado. Casi no podía respirar de la náusea. Otros caían al suelo, expulsando sus estómagos vacíos. Vi a alguien teniendo una césped. El hombre que había golpeado a esa chica a la mitad de la muerte se acercó a mí, tomó mi pistola de mano y disparó cada vez más a la chica que tenía esa césped. Quizás él también vio su oportunidad de ser libre. Fue un caos absoluto. Estaba enfermo, estaba acusado. Más luces flotando, pero todo lo que hicieron fue peor que mi náusea. Revisé mi presión sanguínea. Tenía que pasar una noche en la cárcel, creo. Casi no podía pensar bien. La mayoría de mi tiempo se había pasado sentándome sobre una bolsa de baño, vaciando mis estómagos de vez en cuando. Algunas de las cosas que salieron simplemente no tenían sentido. ¿Cuándo diablos comí una azúcar? ¿Y por qué diablos era azul? La chica asesinada no me acusó. Si algo, ella me aclaró. Quizás ella vio ese último esfuerzo por lo que era. El hombre que disparó a la chica fue encargado, pero no sé por qué. Después de muchas consideraciones, finalmente me liberé. Uno de los oficiales en el sitio fue en realidad el que inicialmente había hablado con cuando me asustaron por primera vez, así que quizás me sentí mal por no escuchar la primera vez. Quizás hayas visto los artículos. Le llamaron una broma equivocada. Creo que alcanzó como el de un papel nacional. Esto fue un par de años atrás. Así que quería poner esto en el papel para recordarme que realmente sucedió y que mis sentimientos y miedos siguen valiosos. Porque hasta el día de hoy, recibo esta especie de respuesta de Ablovian cuando algo flota.
Es como si mi cuerpo entrara en shock, inmediatamente intentando sacar algo de mí. Mierda, me lo hicieron romper una vez cuando fui fotografiado para trabajar. Creo que la caja era algo llamado un rascón. He visto algunos de ellos circulando en internet. Alguna especie de réplica de un artículo por un autor de algún siglo antiguo. Solo quería poner esto en el papel. Cuando encontré a mí mismo buscando respuestas y no había nada que encontrar, me sentí tan sola. Al menos ahora. Hay uno de nosotros hablando de esto. Remanes contundentes de personas que yo conocía llenas del suelo. Cascadas. Las luces se volvieron encendidas. Teléfonos sonando por toda la habitación. Pinos de llamadas y mensajes perdidos. Pero después de que todas las notificaciones se hundieran, todo lo que quedaba era yo llorando en el piso. Asustado. Ustedes podrían haber escuchado de todo esto, pero de otra manera. Se lo acusaron de poisionamiento de vino. Hubo una investigación de Scham. Creo que algo alrededor de botellas fueron recogidas. Ninguna persona creyó en mi testimonio y mi abogado me recomendó que retirara mi declaración oficial, ya que me lo enviarían a una madrugada o me metieran en problemas legales. Tal vez una perjudicación. En lugar de eso dije que simplemente no tomé ningún vino, pero que me quedé por una cerveza. Eso en sí era una mentira, pero todos querían creerlo. Quizás todos sabían que había más. Quizás no les importaba. Hace unos años ahora tengo 2 hijas. Tengo un buen trabajo. Mi esposa y yo nos vamos bien cuidando la casa juntos. Es una buena vida, pero no puedo ayudar sino para tener ese sentimiento de que me he perdido. Que había algo esperando de mí que no puedo volver. Que tal vez al final de todo esto yo sea el que tenga el acuerdo y no los corpos que me dejé detrás en esa casa. Dicen que nunca realmente dejas la vida de una pequeña ciudad. Que te sigue a través de la vida de una manera o de otra. Nunca pensé que sería tan literal. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo vídeo.